parecía muy importante convocar junto con el IMCINE una mesa redonda de reflexión acerca de nuestra memoria fílmica. Además, porque también en el camino nos fuimos asociando con el IMCINE para otro tipo de actividades, como la reapropiación del archivo del Centro de Producción de Cortometrajes. Y ahí también surgió la posibilidad de hacer una actividad creativa, ¿no?, de reapropiación de Sofía Acosta. Y bueno, eso nos hizo aterrizar en esta mesa que nos parece muy importante, relevante, realizarla de la mano del IMCINE, con tres de nuestras invitadas. Almudena Escobar, ella es una estudiosa, curadora del cine, de los archivos, que viene a participar con nosotros como jurado de nuestra sección Ahora México. Estamos muy contentos de tenerte aquí y de tenerte en esta conversación. Azul Eisenberg, ella también es creadora, pues especialista justamente en los archivos y en esta reapropiación de las imágenes para ponerlas en un sentido de viveza, ¿no?, de volver a ponerlos, estos materiales en una recuperación y en unas nuevas narrativas, en unas nuevas miradas, en esta nueva composición de los archivos. Y también se encuentra con nosotros Fumiko Takagi. Ella es la productora ejecutiva de The Criterion Collection y de Juno. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Fumiko. Creemos también que es muy importante entender el trabajo de estos espacios de recuperación, de preservación, de la memoria fílmica universal, ¿no? El trabajo que ustedes hacen para restaurar películas y para preservarlas es importantísimo. Entonces, bueno, le cedo la palabra a María Novaro, directora del IMCINE, de nuestro Instituto Mexicano de Cinematografía. Muchísimas gracias. Y bueno, que tengan una buena conversación. Al final de esta primera ronda, que el público tendrá la oportunidad de hacer preguntas a la mesa. Quería empezar este diálogo con ustedes. Me da mucho gusto estar en esta mesa. En IMCINE, desde IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, pues tenemos el acervo de IMCINE, que estamos trabajando desde hace tiempo al máximo posible, restaurando películas y demás. Tenemos en especial este acervo del Centro de Producción de Cortometraje que mencionó Abril, que son películas de los 70s y 80s, más de 200 títulos, que también estamos restaurando o al menos digitalizando, poniendo el acceso de las personas. Y sobre todo tenemos ya una convocatoria de financiamiento, de dar subsidios a la preservación. ¿No? A la preservación es una convocatoria que no existía en México, que además aplican personas o instituciones, entidades, y reciben subsidios para preservar, armar acervos, restaurar películas, recuperar la memoria y demás. Entonces, todo lo que vamos a escuchar aquí nos es sumamente útil en términos de política pública para entender los caminos que hemos abierto. Y muchísimas gracias. Y Fumiko, quería empezar contigo, porque hablar de Criterion es hablar de ya varias décadas de un trabajo importante de poner en valor al cine más importante mundial. Ponerlo en valor, arroparlo, acompañarlo de materiales adicionales y para otras generaciones, como evidentemente la mía, significó tener objetos valiosísimos, que eran las películas, pero como objetos, con todos sus materiales adicionales. Yo utilicé muchísimas películas de Criterion para mis clases y claramente Criterion se convirtió, y bueno, y Janusz es correcta la Janusz, Janus Films. Fueron iniciativas, pero son iniciativas de varios años atrás, de poner en valor a lo mejor del cine mundial, acercarlo a sus públicos, valorarlo, cuidarlo, porque además
Cada edición de Criterion, si ustedes las han visto, siempre ha sido preciosa, valiosísima. Quienes hemos tenido el privilegio de tener títulos de Criterion, siempre los cuidamos, los valoramos, los amamos, los utilizamos. Y fue una iniciativa importantísima para la memoria del cine mundial. Hay títulos mexicanos, por supuesto, en Criterion, que también eso lo agradecemos mucho. Pero quiero primero preguntarte, Fumiko, los tiempos han cambiado. Criterion ahora tiene una plataforma. Aquí hay público joven y creo que hay una diferencia entre el objeto y la existencia virtual de las cosas a las que accedo, pero que no están en ningún lado. También a los materiales adicionales, pero de alguna manera sin entenderlos, sin entender qué estoy buscando en YouTube o qué estoy buscando en otra plataforma. Y en términos del resguardo de esos materiales, ¿cómo lo ven a futuro desde Criterion? ¿Cómo almacenan los materiales? ¿En qué lo guardan? ¿Cómo se preserva la riqueza que debe tener de todos estos años y de sus diferentes facetas Criterion? So yeah, it's true that, we, not many commercial distributors have done the amount of restoration work that we've done over the years, and as a commercial company, because that's not usually what they do. But we've always had a technical department to do this, and also a production team that would make interviews with the filmmakers or record commentaries or, go to archives and find old supporting materials that only we have because we've produced it. It is a challenge to sort of know how to keep that going. I mean, access again is the important part of it. It's on the discs. We are the only streaming platform that I think shows features with supporting materials, and we do that through sort of the Criterion Editions online part of the channel. So, we run our company a little bit like a digital archive. We keep everything and we make sure everything remains accessible. We up-res to the next format if we need to. We also work with a lot of companies in other territories that have the same films. That it is a collaborative work that we do. If they say, oh, I really need this interview of this director. He was alive when you worked with him. He's no longer alive. We're going to work something out and give them access. So, keep it available. And digital archives are hard to keep up. It's a lot of terabytes of data, but we're dealing with that. Esto me lleva a preguntarle a Almudena, que tienes un currículum impresionante en trabajos de preservación y de archivos. Nunca había escuchado hablar de una School of Film Preservation, pero al parecer está en Rochester, que me interesaría mucho que nos comentaras. Pero tienes un currículum muy amplio en procesos, tanto tú eres española, pero en Toronto, en esta escuela en Rochester. En fin, estás trabajando continuamente en la preservación directamente, ¿no? Que es lo último que hablábamos con Fumiko. Y la preservación, pues hasta hace algún tiempo se hablaba muchísimo de la preservación del fílmico, que en realidad es mucho más resistente que el no fílmico. Y bueno, para una persona de mi edad, relativamente en años recientes empezamos a preocuparnos mucho más por la preservación de lo que no está en fílmico. No porque dejemos de preocuparnos por preservar lo fílmico, sino porque lo otro significa retos mucho más complejos. No sé si nos podrías compartir, tú que has estado en todos estos proyectos, ¿cuál es un balance que tú haces de cómo preservar lo fílmico y cómo preservar lo digital y el medio? Sí, gracias por la pregunta, súper general. Primero, quería también hablar de que en los procesos de preservación creo que aún van a mano con los procesos de curaduría, comisariado, como el público estaba diciendo, y de cuidado. Entonces, solo quería, es un poco teórico, mi respuesta va a ser un poco teórica y luego se va a volver práctica.
pensando en que son espacios que también requieren unas políticas, ¿no? Entonces, que no es una cosa que digas voy a preservar esta película por esta razón o aquella razón, sino que todo tiene un proceso en el que hay que pensar de una manera más amplia el espacio en el que estás, a nivel también teórico. Cuáles son las herramientas y qué significan dentro de un contexto político, ¿no? Entonces, cuando preservamos una película, ¿solamente se hace a nivel material o pensamos más allá de lo que se va a hacer con esta película? Como bien ha explicado Fumiko hablando de Criterion, no es un Vimeo, sino que además es un acceso cuidado. O sea, hay un proceso de contextualización y de pensamiento que creo que es importante tenerlo en cuenta. Y sin siquiera comentar los archivos que no existen, que yo creo que Azul va a hablar más de esto, pero pensar en las cosas que no están, ¿no? Y cómo pensar en preservación de esa manera. Entonces, creo que cada material y cada situación requiere una metodología diferente. No solamente a nivel práctico, sino también a nivel de pensamiento, ¿no? Eso creo que es importante decirlo. Y a nivel de pensar el tiempo, no pensamos, si solamente pensamos en un tiempo progresivo y lineal, en el que todas las cosas pasan por una razón y luego hay una consecuencia y entonces hay que preservar eso por esa razón. Creo que hay que pensar en las cosas de una manera más holística. Creo que hay otras maneras de entender el tiempo y merece la pena, ¿no?, pensar cuando estamos hablando de archivos de esa manera. Creo que Ficunam, el cine que provoca espacios de pensamiento. El archivo que provoca es un compromiso político, que también provoca esos espacios de posibilidad política. Creo que es un poco como teórico y grande, se queda grande, pero creo que es importante ponerlo en perspectiva. Y ya respondiendo a una manera más práctica, yo creo que trabajar con material fílmico es todavía muy importante. En las escuelas que estás mencionando, yo fui a la Selznick School de Film Preservation, que está en Rochester, en medio de... Es un lugar muy extraño para ir, pero está en Rochester, en el estado de Nueva York, arriba, cerca de un lago, porque allí estaba Kodak, ¿no? Y Kodak todavía está abierto, todavía funciona, todavía produce cine, pero gracias a los cineastas que han apoyado a Kodak también, o sea, hay una relación comercial importante, ¿no? Entonces yo me fui allí a estudiar. Ahora doy clase en Toronto Metropolitan University, que antes era Ryerson, cambiaron el nombre por razones políticas y coloniales, por un pasado específico. También es importante nombrar esto porque creo que también informa el cómo pensamos en preservación dentro de la escuela. Y tenemos un laboratorio de 16, es decir, está bien vivo y creo que es, como bien has dicho, la película se ve, se sabe lo que hay, es una cosa analógica, sencilla, no es sencillo, pero se puede hacer de una manera más o menos mecánica, ¿no? El vídeo es otra cosa. Como bien ha dicho Nico, meterse en vídeo es meterse en derroteros, pero ahí también están. Y hay mucho material en vídeo, sobre todo si pensamos en material no solamente doméstico, sino también community media, material que se hace en las comunidades, material político, material de manifestaciones, material muy importante, que no está solamente en las televisiones, sino que está también en las casas de la gente, ¿no? Entonces yo creo que el vídeo es igualmente importante. No tiren nunca un deck que tengan de Idiomatic, de Beta. Todo esto no se tira. Se guarda, ¿no? Se guarda porque hay gente que lo quiere y es una cosa que también se trabaja en comunidad. Es muy importante pensar en la gente que tiene este conocimiento que todavía está entre nosotros y preservar no solamente el proceso de preservar, sino y los materiales que son necesarios para preservar, sino pensar en el conocimiento de estas personas, ¿no? Entonces, es una red, ¿no? Cuando tienes que reparar un deck de VHS y no sabes, yo me meto y me veo un tutorial en el YouTube, ¿no? Y es toda una colaboración con gente, es colectivo. Otra vez volvemos a ese espacio político colectivo de que hay que trabajar juntos en estas cosas, ¿no? Es digital, es otra cosa también. Pero también funciona un poco así, porque hay muchas de las imágenes que viajan a través de la piratería, a través de los... que es la única manera en la que existen, ¿no? Volviendo a la idea de la imagen pobre de Hito Steyer, ¿no? Creo que es bien importante pensar que esas imágenes hay que repensarlas. Si luego nos movemos al territorio de artistas, como Azul va a hablar y que puedo hablar después de esto, pero creo que es importante, se está haciendo, y además en la escuela de cine en la que estamos, ¿no? Se están haciendo imágenes y ¿cuál es el contexto en el que se hacen las imágenes? ¿Cómo pensamos que las imágenes, cómo volvemos a ellas? El digital nos permite ese acceso. Nos permite que entren otras mentes a trabajar dentro del archivo, reactivarlo, repensarlo, ponerlo en movimiento otra vez, generar otra vez esos espacios políticos con los que estaba empezando
la respuesta. No sé si esto te responde un poco. Y luego ya lo de los terabytes es otra cosa. Me voy a dejar en un tiro. A ver qué. Pues nos das un marco muy, muy importante en Modena. Y en este seno, en el seno del ENAC, que es esta escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México, en mi alma mater, que estoy en esta escuela, es una escuela que viene de los años 60 y es una escuela que ha generado muchísimos materiales que se tiene que plantear con mucha congruencia cómo preservar todos los materiales que se han generado en la escuela. Pero en México hay una enorme riqueza de materiales. El cine llegó muy pronto a México. La Revolución Mexicana en 1910 fue la primera revolución filmada en la historia del mundo. Los materiales sobre la propia Revolución Mexicana son muy vastos, aunque se ha perdido muchísimo. Y el patrimonio fílmico de nuestro país es enorme. Es un país con un patrimonio fílmico enorme, con una producción muy vigorosa, se sigue produciendo mucho, y con muchos archivos y muchos formatos que nos estamos enterando que existen, a partir, por ejemplo, de que tenemos una convocatoria que da subsidio. Y por poner ejemplos, el colectivo Ojo de Agua en Oaxaca, que empezó a hacer video indígena en los años 80, estaban los videos llenando de hongos, y ahora gracias a que entraron a la convocatoria de acervos, están rescatando, digitalizando todo ese material, lo están salvando, y nosotros nos estamos enterando puntualmente qué es lo que hay. O el archivo en línea fílmico, que estos rodajes que se hicieron con los Grijalcas en los años 70, un par de norteamericanos, los esposos Brigi, estaba bastante olvidado, que es prodigioso, y que también entra a la convocatoria de acervos, y nos enteramos que está. En los términos políticos que tú mencionabas, que nos interesan mucho como IMCINE, nosotros tenemos el principio de damos los subsidios, pero lo que queremos es saber que esos materiales existen. Queremos eso, saber de su existencia y colaborar en que se sigan existiendo. Y la otra, un compromiso por parte de quienes tienen los derechos de esos materiales por ponerlos de manera accesible de alguna forma. Tienen que socializarlos de alguna forma, son parte del patrimonio del país. Entonces son como los dos ejes. Ya me interesará tu opinión de si estamos correctos en los ejes que estamos manejando, porque estamos pues encontrando enormes tesoros en ese sentido. Y por otro lado está, y en FICUNAM lo hemos visto ya en varias ediciones de una manera muy, muy emocionante, está el trabajar sobre los materiales, ¿no? El trabajo artístico sobre los materiales. Para una persona como yo soy cineasta, y de repente me dicen, ¿no extrañas de trabajar en fílmico? Y siempre mi respuesta automática ha sido no extraño, era muy poco material, todo te pasaba por los laboratorios de Churubusco con un sindicato horrendo, yo no extraño el fílmico, pero FICUNAM me ha puesto en contacto con romantizar en parte, pero en parte también revalorar lo fílmico, ¿no? Y la intervención de lo fílmico, y pasar por IMCINE en estos años, pues también me ha hecho compartir con mis colaboradoras la emoción pues es una emoción muy profunda de encontrar materiales, verlos, ver cómo los salvamos, cómo lo que hemos hecho con el acervo del CPC, que estaba ahí un poco dormido en el IMCINE, pues es un tesoro, 200 títulos de los 70s y 80s, hay verdaderas maravillas ahí. Entonces, esto de recuperarlo y intervenirlo y trabajarlo me lleva a preguntarte, Azul, por tu trayectoria, por lo que tú has hecho. Tú eres argentina, eres de Buenos Aires, y has trabajado mucho la no ficción. Y cuéntame cómo estás en un proyecto actualmente, según lo que pude leer, con el apoyo del Inca y Mecenazgo, que me imagino que es una organización, no sé, me llama la atención el nombre, no lo conozco. ¿Nos cuentas un poco? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es muy inspirador todo lo que cuentan. Yo voy a contar un poco la parte triste de esta mesa. Argentina es un país que nunca tuvo una cinemateca.
Y Argentina es un país que en este momento tiene absolutamente paralizado su Instituto de Cine. Desde diciembre no se filman películas, no se sabe qué va a pasar con los proyectos que están en curso. Mi primera película, mi primer largometraje como directora, tuve la suerte de que fuera apoyado por el Inca. No han terminado de pagarnos, ni sabemos si vamos a poder contar con ese dinero. Y mis siguientes proyectos, uno de ellos está aprobado por el Inca, pero como en este momento al Inca lo dirige un señor economista que no tiene ningún interés por el cine, declaradamente, dicho en sus propias palabras, no sabemos qué va a pasar con todas esas películas. Es importante también para mí decir que en cuanto a el patrimonio fílmico de nuestro país, el 90% del cine silente en Argentina se perdió. Y el 50% del cine hecho en fílmico sonoro creemos que está perdido también. Y el rescate de nuestra historia en imágenes y sonidos cuenta con unos pocos héroes y heroínas, podríamos decir, que de manera individual y buscando recursos en donde no hay, han logrado guardar, restaurar, preservar, cuidar y proyectar obras. Entonces, para nosotras, desde el punto de vista creativo, yo soy, cineasta y docente. Vengo hace muchos años acompañando películas, proyectos y ejercicios de personas que tienen un interés en trabajar con archivo. Y para nosotras nuestra cercanía con el archivo es una cercanía con esa ausencia. Ante esa ausencia, para mí hay un asunto práctico, teórico, político y estético que tiene que ver con preguntarnos cómo rodeamos esa ausencia. No en términos de querer representar lo que no está, sino de acercarnos, ¿no? El primer lugar desde donde tenemos que preguntarnos eso necesariamente es cuáles son nuestras condiciones de acceso a los archivos. Como les conté, ven que es bastante limitado. A mí también me interesa pensar que hacemos cine con archivos que no son solamente fílmicos, ¿no? Que el archivo se resignifica por el uso que hacemos de él, ¿no? Por cómo lo miramos, por cómo lo tocamos, por cómo lo reapropiamos. Y en ese sentido existen, por suerte, muchas otras propuestas de contraarchivos, si se quiere, que se fueron generando en los últimos años, aunque lamentablemente no específicamente de una cineteca, ¿no? Porque evidentemente el fílmico y el video, como bien contaban, requieren de procesos enormes, ¿no? Muy costosos para preservar. Pero sí, solo para nombrar un ejemplo de algo que es interesante, está, por ejemplo, el archivo de la memoria trans, ¿no? Como la posibilidad de generar un archivo que tenga otras reglas de funcionamiento, de preservación y de cuidado ante esa ausencia, ¿no? Sin irme muy lejos, ¿no? Desde el punto de vista del cine, nuestros presupuestos ya eran muy pequeños, ¿no? En Argentina se venían produciendo 200 películas por año. Cada una de esas películas, hablando de la vía documental digital, cuentan con aproximadamente $10.000 para toda su producción. Para toda su producción. Preproducción, producción y postproducción. $10.000. Rara vez esas películas han tenido algunas coproducciones, fondos o incentivos. Entonces imagínense que para nosotras acceder a un archivo pagando se vuelve prácticamente imposible. Entonces un poco ahí viene quizás que nuestra cercanía material y conceptual es con la imagen pobre, es con la imagen descargada de internet, es con las técnicas creativas que nos permiten apropiarnos de esas imágenes, dando cuenta de que es una apropiación y no un plagio, ¿no? Y de que la apropiación es un proceso creativo. Entonces, un poco eso. Yo, en esta ocasión, vine a trabajar ofreciendo un taller en donde vamos a trabajar con una de las películas del acervo de Paul Leduc, muy generosamente gracias al FICUNAM y a la Filmoteca.
Vamos a trabajar con esa película en un formato digital. Y justamente es una película que retrata, bueno, los sucesos del 68, ¿no? Aquí en México, los comunicados del Consejo Nacional de Huelga. Cuando una piensa en, por ejemplo, querer rescatar la historia argentina de esos tiempos, tenemos nuestro Cordobazo, que es en 1969, una de los más grandes ejemplos de solidaridad y lucha entre estudiantes y obreros. Todas las imágenes, una gran mayoría de las imágenes que retratan ese suceso fueron filmadas por la televisión, fueron tiradas a la calle, a la basura, y fueron reapropiadas por un privado que se transformó en uno de los archivos más grandes de Latinoamérica, que es Archivo de Film, y para el cual acceder a eso se vuelve imposible. Entonces, ¿no? Poco pensando alrededor de la idea de huellas de la historia, es inevitable pensar que bueno, este acceso vedado que tenemos tiene que ser, ¿no? Necesita ser respondido con otras técnicas de intervención y de apropiación, en tanto no tengamos una cinemateca y otras instituciones que respalden, como increíblemente lo hacen aquí en México, en España y en otros países, el cuidado de nuestras imágenes. Así que un poco eso. Y luego, perdón, desde el punto de vista creativo puedo contar que en cortometraje reciente que hice, que se llama Las Picapedreras, rescaté, encontré en YouTube una película hecha en los años 70 por un colectivo de cine que no era ni cine de la base ni cine de liberación, que eran los más conocidos en Argentina, de un hombre que se exilió en España, Alberto Gauna. Y esa película existe gracias a que él pudo escapar de la dictadura y llevarse consigo las latas de la película. Y luego haber tenido también el cuidado y la conciencia de que ese material era importante. Ese material, cuando yo buscaba alrededor de esos sucesos, de los sucesos de los que hablo en Las Picapedreras, que es una huelga de 1910, prácticamente en los libros de historia de cine no aparecía su nombre. Entonces es muy concreta la ausencia de fragmentos de nuestra historia y el esfuerzo que implica ir a buscarlos. Así que no sé si ahí di como un panorama muy general. Puedo terminar acá. Sí, muchas gracias. Es un panorama muy completo. Y no quiero dejar de decir que en México nos aflige mucho lo que está pasando con el Inca, lo que está pasando con la cultura en Argentina, lo que está pasando con la educación en Argentina, que siempre han sido referentes muy poderosos para América Latina. Su educación, su cultura son un tesoro para todos nosotros, nosotras, y nos duele muchísimo lo que está sucediendo. Llegó Marcela. Qué bueno que llegaste. Bueno, quiero cerrar esto que nos aflige mucho, es tema de conversación permanente entre todos nosotros y nosotras, y queremos siempre que sepan que aquí estamos y que qué hacemos y que ojalá se vaya pronto el tipo y que qué les pasó y que cómo fue. Y todo eso sí es tema permanente que ocupa nuestro corazón y nuestro pensamiento, y sí lo tenemos muy presente. Y es duro porque estamos justamente en un camino opuesto. En México se están recuperando muchas cosas, estamos construyendo caminos muy valiosos, estamos llenos de optimismo, estamos recuperando nuestros propios archivos. El FICUNAM el año pasado justamente puso en valor materiales del colectivo Cine Mujer, del que yo fui parte en los años 70, y las mujeres que empezamos nuestra carrera cinematográfica con el colectivo Cine Mujer, haciendo cortometrajes feministas y de izquierda, fuimos invisibilizadas y nos invisibilizamos a nosotras mismas,
perdimos nuestros materiales, se fueron a la filmoteca, ya no teníamos claro dónde estaban, y tuvo que venir una mirada externa para decirnos, porque la mayoría estamos vivas todavía, ¿no? No todas, pero sí la mayoría. Y eso pasa, ¿no? Entonces tenemos que ayudarnos, y todo esto es político, por supuesto. Aprovecho para darte la bienvenida, Marcela. Tú eres de Nicaragua, estudiaste en la ICTV, tu carrera misma es muy latinoamericana, nos representas muchísimas opciones, y quería preguntarte, estás ahora haciendo, según lo que leí, algunas campañas para las mujeres de recuperación. Sé que estás entrando como en frío sobre esta conversación. No quiero que te sientas incómoda, pero me gustaría que nos contaras de ti y de lo que estás haciendo. Muchas gracias por la invitación. Quiero pedir disculpas, tuve un percance, pero ya estoy aquí y gracias por esperar. Bueno, yo soy nicaragüense de nacimiento, pero mi carrera de cineasta la desarrollé en El Salvador y México. Soy nicaragüense y salvadoreña. Mi papá es salvadoreño y mi mamá es nicaragüense. Vengo de una familia política de izquierda y bueno, nací en medio de archivos, nací en medio de la guerra. Y nací con el rompecabezas, con mi rompecabezas, que me faltaban muchísimas piezas, y encontré la manera de recuperar esas piezas y de narrar esa recuperación de mis piezas a través del cine documental. Yo estudié antes periodismo en Cuba, en Costa Rica, pero sentía que el periodismo tenía un techo, obvio, por las razones que tiene, ¿no? Por las métricas, y además soy disléxica. Entonces, se imaginarán una disléxica en una sala de redacción, ¿verdad? No, un fracaso. Entonces, decidí, ahí mismo Jorge Dalton me dijo, cuando me gradué, tú no, periodista no. Y fue que me incitó a estudiar cine. La memoria histórica es algo que me ha atravesado en todas mis películas, en las 6 películas que he hecho, en especial una que se llama Los Ofendidos, que comenzó siendo una película solo sobre torturados de la guerra civil salvadoreña y terminó siendo una película sobre mi padre y yo. Pues no sabía que a mi papá lo habían torturado por 33 días en la guerra civil, me enteré a mis 33 años. Y ya siendo madre también, que también para mí fue una manera diferente de narrar. Antes de ser madre, después que tuve a María, porque todo cambia. Y bueno, el archivo lo vengo manejando desde hace mucho tiempo, trabajo con eso desde la primera película que hice en San Antonio de los Baños, en el ICAIC, me revolqué en todos los archivos que habían mojados, arreglados, desarreglados, y hice mi primera película que se llama La historia de un caracol, que es como volvemos a lo mismo, y así hasta llegar a Los Ofendidos, que fue un proceso muy duro. Tampoco me quiero extender tanto, perdón. Fue un proceso muy fuerte porque yo vine en México está el archivo más grande de imágenes de la guerra del mundo. Está en Argos, con Epigmenio Ibarra. Y con Epigmenio, que fue coproductor de casi todas mis películas y de esta, por ende, me abrió los archivos, y ahí está Nicaragua, Honduras, pues los países del Triángulo Norte, que sobre todo somos los más conflictivos, ¿no? Pues me impresionó, ¿no? Primero, el deterioro en el que estaban esos materiales, no por falta de cuidado, sino que creo que por falta de recursos y de interés o de saber. Yo no sabía que ahí había tanto imagen de archivo. Y segundo, me marcó ver las imágenes, porque pude mencionar mi guerra de una manera que no lo había hecho antes.
porque leer 60.000 muertos, 40.000 desaparecidos, estos contra estos, no es lo mismo que verlo en la imagen. Entonces, yo armé toda una construcción de este documental alrededor de las imágenes de archivo, y de hecho me pasó mucho. Ayer presenté Los Ofendidos. Los Ofendidos ya tiene, yo dejé el cine, yo ya vivo en México, soy exiliada por la dictadura de Bukele. Me tuve que venir a México y México me ha abrazado de una manera impresionante y estoy muy agradecida realmente. Y bueno, cuando ya se me olvidó que estaba diciendo, porque me emociona mucho, hace 8 meses vine con mi hija pequeña y sin nada, ¿no? A comenzar una vida aquí después de cubrir Centroamérica y México por 20 años, sobre todo El Salvador, ¿no? Los conflictos de nuestra Centroamérica. A seguir trabajando desde México para allá. Y bueno, vine aquí y fue impresionante encontrar estas imágenes de archivo, preocupante por la situación en la que están. Me di cuenta también de lo caro que es demasiado caro. La UNESCO no le importan esas imágenes, son imágenes que no le importan a las grandes, pues a Naciones Unidas, a esto le importa Argentina, le importa Chile, le importa, hay otros países, Alemania, qué sé yo, México, pero Centroamérica no le importamos a nadie. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo hacer que importemos, ¿no? Aquí está Gabriel, el director de Casa Centroamérica, que una persona que admiro mucho, ¿no? Y creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene Casa Centroamérica, es estos archivos que son nuestra historia. Y bueno, para terminar, no sé, para mí ha sido, cuando terminé esta película, voy a hablar de esto, hay mucho de qué hablar realmente, pero voy a terminar diciendo lo que fue para mí encontrarme con mis piezas de mi rompecabezas que me hacían falta y que hubiera querido que me las contaran, pero como sabemos, en la izquierda saber era que te podían matar, en la derecha saber era poder, y yo nací en una familia de izquierda, además políticamente activa, entonces nos mantuvieron en una burbuja que luego me pasó factura, ¿no? Cuando yo terminé Los Ofendidos, yo siempre sentía que andaba con una niña de 10 años que me jalaba el pantalón, el short, la falda y me decía, ¿por qué lloras? Porque cuando te dicen papá se te hace un nudo aquí, porque cuando te dicen El Salvador te dan ganas de llorar, ¿por qué te duele tanto que digan Monseñor Romero, los jesuitas, Ríos Montt, te crea tanto odio, tanto? Y esa niña siempre estaba como, ¿por qué eres tan sensible? ¿Qué pasa? Y cuando terminé Los Ofendidos, que fue la última película, después hice otras, pero no considero que son de película como artista, sino que más como activista. Cuando terminé Los Ofendidos decidí que tenía que parar ya. Y cuando terminé la película y la presenté, que fue en La Habana, con mi papá, después de 20 años que no había ido a La Habana, esa niña desapareció, se fue. Y me di cuenta que comencé a entender un montón de cosas mías de la sociedad y de mi padre que no entendía antes. Comencé a entender contextos íntimos, personales y sociales. Comencé a comprender por qué sentía este dolor, por qué sentía este vacío, por qué mi padre era así, por qué mi familia es tan anormal y disfuncional, porque no entendía por qué tanto dolor. Y cuando recuperé esas imágenes y me recuperé yo en esas imágenes, yo siento que pude caminar sin perderme tanto, no tanto en las tinieblas y tratando de averiguar y de ponerle respuestas a todo lo que iba sintiendo, sino las encontré. Esa es mi experiencia y no sé si por ahí ve el panel, pero ay, perdón, pero es lo que quería compartir también. Hay mucho más, pero bueno. Muchísimas gracias por compartirlo. Marcela, pues, sí abriste un lado emocional, personal, a finalmente el tema de esta segunda vuelta que yo quería plantear, que es el valor de la memoria y la importancia
de las imágenes y los materiales audiovisuales para la memoria de cada persona, como tú lo que nos acabas de compartir, para la memoria de cada país, para la memoria de cada región, para todas nuestras memorias. Criterion, en estos materiales adicionales que tanto disfrutamos, quienes hemos disfrutado durante ya mucho tiempo a Criterion, es lo que nos daban memoria, son materiales adicionales que le dan contexto a una película, a cómo se hizo, a qué querían decir los autores o las autoras. O sea, nos da esa memoria, nos comparte esa memoria y lo agradecemos muchísimo. No es lo mismo ver películas sin ese acompañamiento. Y bueno, aprovecho para mencionar Felipe Casals, que pudimos acompañarlo en sus últimos tiempos y que estaba recuperando su filmografía tanto como se podía, porque también había cosas que ya no eran accesibles o que están en manos privadas y no nos dejan acceder a ellas. Pero agradecía muchísimo, fue una enorme satisfacción en su vida que estuviera Canoa en Criterion y que se hubiera presentado en Berlín, y en fin, todo eso le dio como una alegría muy grande y nos la compartía, ¿no? En términos de memoria. Pero bueno, quisiera hablar de esto, en este trabajo que realizan, qué peso tiene la memoria, y la memoria, dónde vive, dónde se asienta. En México, yo no dejo de decirlo porque me parece una enseñanza deslumbrante de nuestras culturas originarias en México, pero sí ellos en diferentes lenguas, en particular yo lo aprendí en Chiapas, el pensamiento superior de un ser humano, el que realmente te lleva a la sabiduría, es cuando aprendes a pensar con el corazón. El pensamiento objetivo es un pensamiento útil, muy occidental. El pensamiento subjetivo es mucho más rico que el pensamiento objetivo, porque ya va cargado de la experiencia personal de las personas y de los seres humanos, y es una forma superior de pensamiento, pero el pensar con el corazón es la forma suprema del ser humano de pensar. Eso maneja nuestras culturas y creo que es luminoso. Y pensar con el corazón es algo que nos da el cine. El cine nos lleva a pensar con el corazón, porque esta mezcla maravillosa siempre de emoción con conocimiento, con pensamiento, y le confiere a todos los materiales que se rescatan, que se intervienen, que se trabajan, a todo esto de lo que hemos estado hablando de manera muy variada en esta mesa, pero que se ha enriquecido con la aportación de cada quien. Y les provoco con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ven esta tarea de pensar con el corazón a través de los materiales audiovisuales? Creo que son justamente materiales que van directo a esa forma de pensar totalmente ligada a las emociones. ¿Qué me quieres decir tú, Almudena, al respecto? Sí. Empecemos contigo. Es una pregunta muy rica y bueno, y después de lo que han compartido aquí las compañeras, bien difícil de responder. No creo que tenga una respuesta, pero creo que cuando una persona, tanto que tenga una implicación personal, como lo que estaba diciendo Marcela, o que es también emocional, o como que lo lleve en el cuerpo, ¿no? Porque hay muchas cosas y se me ocurre citar a Saidiya Harman y hablar de esta idea de la fabulación histórica, de estar alrededor de estas ausencias que tú hablabas, Azul, y de cómo pensar, cómo entrar, ¿no? Y una de las cosas es la visualidad, es el cuerpo, ¿no? Cómo reconectar con estas cosas que están pero que no están, ¿no? Porque el problema es que están, pero cuando hablas de periodismo, ¿no? Antes de que llegaras estábamos hablando de las coordenadas en los archivos, ¿no? Quiénes cuentan las historias y cómo las cuentan y con qué finalidad y con qué estructura, ¿no? Entonces no es lo mismo entrar al conocimiento de esa forma que entrar al conocimiento de otras formas, que el cine lo permite, ¿no? Y el arte lo permite. Entonces, por eso cuando empezaba a hablar de estas ideas, el archivo es un compromiso político. La curaduría, la programación es un compromiso político, ¿no? Hacer cine es un compromiso político, siempre, aunque no quieras. Quiero decir que... Entonces,
pienso que estas intervenciones de artistas conectan con estas ideas, como Marcela bien decía, que es una cosa personal, pero también es una narrativa histórica más amplia, ¿no? Entonces, el artista tiene, o las personas creativas, incluso yo creo que también los archivistas tienen esta labor, aunque no quieran, porque están trabajando, están presentes, están tocando cosas que tienen un valor diferente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante pensar en estas intervenciones artísticas, en estas miradas, en estos espacios como lo que propone FICUNAM, como lo que estás hablando, estas convocatorias. Más que salvar, porque yo creo, perdón que te diga, pero más que salvar porque son tesoros, entiendo cómo lo dices y sé que lo estás diciendo por dentro, pero son cosas que ya estaban. Quiero decir que no se descubre nada, ¿no? Creo que la labor es más como ponerlas en una circulación, ¿no? Clave, como generar ese espacio, como llegar a esos espacios o dar las herramientas, pero luego los espacios ya hacen lo que ellos quieran. Por eso me gusta cuando hablabas de lo tienen que poner en circulación de alguna manera, pero cada uno decide cómo, porque el problema que creo también del acceso ilimitado es saltarte estas, no sé cómo llamarlo, como estos puntos de opacidad que creo que son muy importantes. Hablar de esto también, opacidad, pero opacidad política, no opacidad por oscurecer o no dar acceso, sino que hay ciertas cosas que a lo mejor no es necesario que las sepa todo el mundo o que no es necesario que todo el mundo acceda a ciertos conocimientos, ¿no? Porque lo que estamos haciendo no es antropología, ¿no? Entonces, no, quiero decir que con el archivo también es importante pensar la intervención artística como una manera de penetrar también el contexto cultural y teórico de cómo estás manejando estos materiales, quién los maneja, porque en cierta manera ponerlos en movimiento también, como he dicho, de responsabilidad política es generar un espacio de reconocimiento, ¿no? Porque el encontrar un material grabado que enseña H, B y C puede demostrar en un momento dado una cosa que se ha negado siempre. Pero con la fabulación también se puede hacer, y con el cuerpo también, ¿no? Entonces quería poner esos dos pensamientos en juego aquí, a las compañeras. Bueno, qué interesante. Pienso un poco o me viene una famosa frase de Walter Benjamin que la voy a parafrasear, que tiene que ver con pensar que al excavar y buscar, ¿no? en nuestras historias personales, políticas, territoriales, no es tan importante la imagen que se encuentra, sino la imagen de ese que excava y recuerda y recupera la memoria, ¿no? Y en ese sentido, un poco vuelvo a lo que decía en mi anterior intervención en relación a lo primero que necesitamos preguntarnos es desde dónde estamos entrando en contacto con un archivo, sea el que sea, digital, fílmico, nacional o un archivo descargado de internet, ¿no? Y pensando un poco en esto de la fabulación que contabas, de alguna manera eso me lleva a entender que en nuestros procesos creativos quizás eso que buscamos y no tiene imagen, o porque nunca fue registrado, o porque la imagen se perdió, ante la ausencia de cuidado, ante la ausencia de políticas públicas que se hayan encargado de resguardarla, se vuelve más importante cuál es la red de otras imágenes y de otros relatos que pueden bordear, ¿no? Eso que se perdió, se vuelve más interesante. Para tomar simplemente un ejemplo que tal vez, si hay estudiantes acá, pueda como contagiar un poco las ganas de hacer con aquello que no está y recuperar una memoria de alguna manera, puedo pensar en que en este cortometraje que hice en Las Picapedreras, cuando me pongo en contacto con este señor que había filmado una ficcionalización en los 70s de un suceso acontecido en los años 10, que por supuesto no tenía imágenes, una de las primeras cosas que le pregunto es: ¿y por qué en tu película no hay mujeres? Porque en los registros históricos, en el historiador que había escrito la historia de esa huelga, que era una huelga de picapedreros, por supuesto era un trabajo de hombres, había rescatado los testimonios orales
de aquellas mujeres que por supuesto eran costureras, lavanderas, cocineras, amas de casa, que habían hecho triunfar una de las huelgas más importantes del territorio argentino. Y lo que él me responde es, sí, filmamos una escena de esas mujeres, ¿no?, ficcionalizada, que detenían un tren, ¿no?, pero era una escena muy ambiciosa que nuestros escasos presupuestos no podían pagar. Entonces la escena quedó trunca, porque no funcionaba, eran muy pocas mujeres. Esa escena se descarta, se guarda en el garage de donde vivía Alberto Gauna, este director, y es el primer lugar que los militares allanan, ¿no? Entonces, esos descartes de la película además son incinerados por la mano militar. Cuando yo descubrí eso en el proceso de estar haciendo esta película, me pareció que era la imagen central y la imagen irrecuperable. Entonces, un poco por intuición, un poco por cinefilia, un poco porque trabajo con películas, entonces tengo discos duros llenos de películas que me descargo de internet, muy bien nomencladas y copiadas para que no se pierdan. Empecé a buscar en películas de todo tipo, ficción, documental y de todo tiempo histórico, donde podía yo rescatar gestos, no ya a las mujeres que participaron de esa huelga o lo que más se le parezca, sino gestos que pudieran un poco contar a esas mujeres que nunca podemos ver. Entonces, ese tal vez para mí fue como una enseñanza práctica y que por supuesto hice con otros que me ayudaron a hacer esta película, de cómo podemos siempre recuperar la memoria, aunque no recuperemos las imágenes. Eso. Eso, recuperar la memoria, aunque no recuperemos las imágenes. Pero sí queremos recuperar las imágenes tanto como se pueda. Igual. Y te pregunto, Fumiko, ¿cómo se relaciona tu trabajo con eso, con la memoria? Además, a un nivel muy vasto, el mundo entero. O sea, que desde el trabajo que tú realizas, tú, Fumiko, la mujer que está sentada aquí con nosotros, bueno, pero tú con la gente con la que trabajes, se plantean el cine del mundo, el cine de la historia del cine. ¿Con qué criterios abordan? ¿Por dónde empiezan? ¿Cuándo rescatan? ¿Cuándo restauran? ¿Qué se va a la plataforma? Me parece una aventura muy compleja la que deben hacer, además por todos los años de trabajo. ¿Cómo ves tú, cómo nos platicarías personalmente tu relación con esta, pues es una como responsabilidad de la memoria del mundo, de la memoria del cine, de la memoria de todos? Cuéntanos un poco cómo son los procesos para tomar decisiones. Okay, so it's you know, we come from a very different position because we're a commercial company, right? Mm-hmm. So I could also say, yeah, we're just thinking about money all the time, and we're just going to pick up the things that make money. This is not true, but you know, it is an aspect of what we do that we have to think about, but it's also opportunity. It's also knowledge, because we don't pretend to be experts of world cinema. We just know who to speak to and to listen to our customers, or there are people who know much more than we do about whatever genre, whatever country, whatever film. I mean, Canoa, we knew nothing about the film until Alfonso Cuarón said, there's one film that you should go, you know, restore. It's Canoa. And it was the beginning of a journey, but it's a little bit like that. I mean, we don't have a register of films that we know we have to go after, but it's Janus Films has been in the business for 68 years, Criterion 40, we've met a lot of people along the way. It is through the passion of other people that we come to all the titles. And the responsibility part that is difficult is that we are dealing with sometimes many elderly filmmakers, and we don't get to them in time. That is a big regret that we have, you know, and that's due to scheduling conflicts, whatever, but it's just sad we never got to interview Sherpa Hall, for example. We had his films, we just never got to it fast enough. So
but it does really come from a little bit this, it comes from a place of passion of people, whether it be interior. I mean, when we decided, you know, my president, Peter, would always say, you know, we get a lot of questions like, why did you do Armageddon? You know, Michael Bay does not deserve to be in the Criterion Collection. This is like a number one question I get from everybody. It is true, maybe Michael Bay does not deserve to be next to Kurosawa and Fellini and Bergman. But at the time, he was the biggest Hollywood director, and we didn't have access to that genre. And Peter, my president, would say, we just need to make sure that somebody in the company stands up and say, this is the story I want to tell around this filmmaker, because that's what's important. That's their contribution. That's what's important, you know, and so it's all kind of on a personal basis, not just our own, but all the experts we speak to, all the academics we speak to. But it's a never-ending work, as you say. And, you know, they're not all, we feel a little bit under pressure. It's true when people say like, oh, you know, you're the gateway to film history, or that's not really, we don't think we are, you know, we're not at all. We're just a bunch of people who like film, who sometimes have the opportunity to pick up what we love, and sometimes we don't. And some angry fans always say, well, when are you going to release, you know, blah, 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 because it's a masterpiece. Why aren't you doing it? Well, there's many reasons. Rights are very complicated, you know, materials are complicated. There are many reasons, but we really try to have this dialogue with our very passionate customers, because they write a lot of emails to us and all the time. And so it's a constant dialogue to know what the people want, you know, what can we actually access. So it's quite a collective, it's collective. It's not there is just I sit there and pick the films, you know, like, oh. But we have a sense of what's important, and the variety globally is very important. And we were, because we, you know, because our founders were kind of steeped in Western European cinema at the time, you know, it's the Nouvelle Vague, it's the sort of, they were very bad with, you know, to them, Asia was Kurosawa. They thought they had it covered, you know, which is like very bad, right? And nothing from Latin America, zero. New Yorker was much stronger in that area. So we're still playing catch up, very much, you know. I mean, we finally released our first Glauber Rocha film. We didn't have Cinema Novo in our collection, right? I mean, so it was so complicated. Black God, White Devil, we talked about it for years, and we didn't quite know where to go. It can take years, like decades, but we're very patient, you know? And so it is a sort of a long-term process. Things don't line up immediately just because you decide you want to do that. You just have to keep it in your back of your head and wait for the time when you can get to that, and then you've gotten to that, then there's something else. And so yeah, it's a constant it's a constant work, let's just say. Qué emocionante entender que dentro de eso también hay una chispa humana, o el comentario de una persona, o probablemente un encuentro que puede disparar este trabajo, ¿no? Lo humano y la memoria. Y bueno, sí, Cuarón dijo, esa película tiene que ser, que eso haya permitido el trabajo con Canoa. Bueno, yo quisiera dar tiempo para la participación de las personas que nos están escuchando. Aquí hay mucha gente joven y mucha gente joven puede pensar, puede descuidar, ¿no? Cuando uno es joven puede uno cuidar las cosas y entender que todo, como decías, todo tiene que ser guardado, todo tiene que ser preservado, hay que tener como muchísima responsabilidad sobre eso. Y quisiera saber qué preguntas tienen para nuestras cuatro maravillosas ponentes de este día. ¿Quién quiere abrir la conversación? De una vez, claro, di algo de la memoria, en lo que se va por otro. Okay. Paz, No, yo solo quería hablar algo, los estoy escuchando y el never ending, porque es verdad, nunca termina, y como también nuestro trabajo como directoras, voy a decir ahorita, de este cine con archivos se parece mucho a
al trabajo de los forenses y los arqueólogos, ¿no? Cómo clasificamos las imágenes, cómo esto es por esto, o sea, somos arqueólogas, somos forenses, porque se me vino a la mente el trabajo de medicina forense de Argentina, que yo estuve muy cercana trabajando con ellos y me ofrecieron su archivo para trabajar y le dije todavía no estoy preparada, y es a lo que quería llegar, que trabajamos con memoria histórica, y la memoria es imaginación, porque la memoria está permeada por la edad que tenías cuando pasó el suceso o filmaste ese suceso, porque está permeada por la educación que tenías, está permeada por la ideología, por la religión, por cómo puso la cámara y por qué ahí y no ahí. O sea, la memoria histórica, cuando yo tengo varios documentales sobre las grandes masacres de Centroamérica, y la historia que me cuenta la persona con la que estoy hablando es lo que se acuerda, es lo que fue construyendo a través de los años. Y así también son las imágenes de archivo, son una construcción de un diálogo, porque esas imágenes en este año no tienen el mismo significado que hace 13 años o que hace 20 años. Entonces es muy importante tomar en cuenta también eso, el resignificado de las imágenes de archivos que vamos a tener, o esa imagen yo la voy a significar de esta manera, pero tú, María, de otra, o tú de otra. Es desde donde vemos y archivamos esas imágenes. Y con lo único que también quería terminar esto es que tú hablaste de Azul, ¿verdad? Sí, qué bonito nombre. Que estabas hablando de lo de los archivos, y fue algo que me pasó con Los Ofendidos, porque comencé buscando imágenes y estaban todas dispersas. Era una dispersión de la memoria, y yo dije, pues ¿cómo vamos a construir un país si tenemos la memoria histórica en diferentes puntos, en diferentes lugares? Yo recorrí como 5 instituciones, tuve que venir a México, para buscar mi historia de un país, y además de una persona, que era mi papá. Entonces, imagínense lo complejo que es eso, ¿verdad? Y de hecho, en ese momento, cuando terminé, dije, voy a crear un sistema para que toda esta gente se ponga de acuerdo y pongan las imágenes en un solo lugar. Pero eso es imposible. Ya después lo abandoné, por supuesto, porque no se podía, y hay muchos intereses también, entonces, que tenemos que tomar en cuenta. Y hablando, como Azul dijo, pues están las imágenes que vos podés ver y las otras que no podés ver, como los archivos de la Fuerza Armada, o sea, que están en El Salvador, por ejemplo, que no se quieren abrir, y en muchos países. Y solo para terminar, que estoy viendo ahorita la serie de Hitler y los nazis, no sé si bien, la nueva serie de Netflix que acaba de sacar, y yo estoy indignada. O sea, yo me pongo un capítulo por día en la noche y es como que esté viendo mi historia. O sea, solo le cambiarías Hitler por Bukele y es todo igual. Desde lo primero, o sea, desde que este chico no estudió, Hitler, Bukele tiene bachillerato, hizo esto, entonces como también las imágenes de archivo te van dando la dimensión de lo que también está pasando ahora, como todos jurando ante Bukele, creerle todo. Entonces es bien complejo, requiere muchas mesas, ¿verdad? Solo eso quería decir. Sí. Muchas gracias. Bueno, agradecer de entrada desde mi particular punto de vista, discutirlo tomando el concepto de la memoria como central, ¿no? Tal vez dejando un tanto a un lado el otro concepto que en muchas ocasiones prevalece, que es el del patrimonio, ¿no? Porque me parece que de entrada esto de la patrimonialización es un poco más complejo. A final de cuentas son decisiones que terminan dejando algo como estático. En cambio, si lo tomamos como memoria, me parece que le da un dinamismo que lo pone en un espacio de disputa permanente, ¿no? a las imágenes, y eso me encanta. Ahora, por otro lado, me llama mucho la atención estas nuevas posibilidades de resignificar, de reapropiarse, de quizá, he escuchado mucho el término de descontextualizar y volver a dotar de significado. Y en ese sentido, a mí, bueno, yo soy historiador, entonces espero no sonar un tanto conservador, ¿no? En esto de los usos de las imágenes.
Pero pienso, por ejemplo, en todos los esfuerzos académicos que se han hecho para instaurar el uso del cine como fuente, una fuente válida, toda la construcción metodológica, las validaciones para poder acercarnos a imaginarios, a industrias culturales de masas, desde distintos puntos de vista, vaya. Y pienso en cómo estos ejercicios más enfocados, entiendo, en lo artístico, que no necesariamente tienen por qué acatar todo esto que se nutre de la historia. Bueno, mi pregunta va para Azul, creo que va más enfocada, así es. O sea, ¿cómo poder mantener de estos mundos, digamos, la reapropiación artística, pero también rescatando toda esta información sin perder los indicios de lo que la propia fuente nos está dando y la riqueza que ya de por sí puede contener? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, es una gran pregunta. O sea, es una pregunta que no tiene una respuesta definitiva, o que en todo caso creo que lo mejor se va a encontrar en la práctica, en cada película en particular. Yo, en lo personal, me parece que soy una persona que habita un poco los dos mundos. Me importa cierto rigor histórico, porque también es como, una película es una experiencia que invitas a compartir a otros. Entonces, es importante también que esa experiencia esté signada por eso, pero me parece que no son campos antagónicos. Me parece que lo más rico en el cine es cómo esas dos zonas se encuentran, ¿no? O sea, la experimentación plástica, artística, sonora, con el encuentro con el rigor histórico. A lo mejor hay una cierta tendencia de cierto cine experimental que no se preocupa por eso, y está bien también, porque no son películas que quieran cumplir esa función, ¿no? También es eso. Tu pregunta creo que inevitablemente se dirige hacia la función que las películas cumplen, y creo que puede ser paradójico, pero es interesante también pensar en el cine como un arte no productivo, y eso va un poco de la mano con los resultados que las películas puedan tener. No sé muy bien si logro contestar tu pregunta. Yo creo que nos nutrimos de fuentes diversas, ¿no? Quizás sí creo como en una cierta honestidad, ¿no? O sea, sí en una cierta honestidad a la hora de trabajar con esos materiales, y que quizás una de las cosas más interesantes de integrar en estas películas que no trabajan con imágenes que sean pruebas de un proceso histórico, sino con imágenes que las rodean, sea introducir eso en las películas mismas. O sea, finalmente son películas que hablan de sus propios procesos. Por lo menos la mía lo intentó, y se nutre de una tradición de películas de cine de ensayo que dan cuenta de eso. Así que bueno, no sé si con eso respondo. Sí, mi pregunta, bueno, primero que nada, muchas gracias por hablar de todo esto. Resoné con mucho de lo que dijeron, pero especialmente mucho contigo, Marcela. Bueno, yo soy de Panamá, entonces para mí tiene mucho sentido lo que dices, y cuando te oigo hablar un poco sobre tus países, sobre El Salvador y Nicaragua, y entender todo este contexto político, me resuena, y también mucho lo que decía Azul, como del contexto de Argentina. Y pienso un poco en esto como de estos lugares que no tienen memoria, ¿no? O que pareciera que no tuviesen memoria. En Panamá tampoco hay una cineteca, y se rescata el material a través de la universidad, y sé que en muchos lugares pasa así. Entonces pareciera como que la memoria también es un privilegio, y la memoria también es como de quienes pueden pagarla. Entonces, mi pregunta va un poco como en ese sentido, como entendiendo este momento como político tan complicado en el que los políticos se benefician de este olvido, y al mismo tiempo como que en esta tecnología en la que estamos, que se presta para que las cosas sean instantáneas, para que se olviden, para que no se archive, para que todo sea deshecho, cómo nosotros como sociedad podemos como aportar a que no se olvide, aportar a que estas cosas que estamos hablando como que sigan sucediendo, que se siga recordando, que
se quite el privilegio de la memoria o que intentemos como buscar de alguna manera, como decían, esta cuestión del material pobre o así, cómo nosotros desde nuestras prácticas lo podríamos hacer, cómo los ven ustedes, y que yo creo que tiene mucho que ver también como con la comunidad, ¿no? Pero bueno, o sea, es una pregunta abierta para alguna que quiera contestar. Gracias. Comienzo. Muchas gracias. Sí, sé que Panamá está muy cerca de lo que nos pasa a nosotros, que tampoco tenemos cinemateca, ni cineteca, ni nada. Yo lo que te podría decir es que cuando yo te voy a responder según lo que me pasó a mí después de hacer Los Ofendidos y María en Tierra de Nadie y El Cuarto de los Huesos y todo eso, que siempre en las proyecciones la gente me decía, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿Y qué puedo hacer? Entonces mi respuesta siempre era, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas tú? Bueno, entonces a cine. Entonces, porque las imágenes de archivo no son la única manera de mantener la memoria. O sea, a mí me preguntaban, un chico me preguntaba y le decía, ¿qué haces tú? Yo hago música, compongo una canción y yo soy arquitecto. Bueno, con María en Tierra de Nadie, que le decía, pues hay un montón de albergues que están sin construir, ve y construye, vete las vacaciones. Entonces, a veces tendemos a pensar en lo macro, en cómo podemos, y olvidamos en que las acciones más importantes son las pequeñas acciones que hacemos, pero que terminamos. Generalmente cuando querés arreglar el mundo o que esta película llegue, eso no lo vas a lograr. Entonces, pues, ¿para qué? Entonces, comenzar con pequeños pasos. ¿Qué tengo yo a la mano que puedo utilizar para qué? O sea, las redes sociales a mí me cuestan mucho porque no las entiendo, pero ¿para qué las utilizo? Para dejar, bueno, yo las utilizo para eso, para dejar constancia de algo, para dejar constancia de un suceso. Tú haces cine, todo lo que está pasando en Panamá ahorita puedes filmar algo, una cosita, no es necesario filmar todo, ¿no? Llevar un registro, llevar un cuadernito, escribir, todo sirve después. Entonces, esa sería mi respuesta desde, pues yo no soy ninguna experta, yo soy cineasta y periodista, yo las escucho y es qué increíble análisis, más maravilloso, Azul, que Bárbara, pero te lo puedo decir yo desde 18 años haciendo cine de memoria, desde creer que las cosas simples a veces son las más difíciles porque no las vemos. Tenemos tiempo para una última pregunta, por favor. Bueno, 2 y cerramos. Hola, buenas noches. Bueno, me da un grandísimo honor estar aquí presente ante todas ustedes porque cada una representa algunos aspectos de mis preocupaciones como imaginaria, como en mi paso de la preservación de la imagen y con mis preocupaciones sociales. Entonces, de las palabras de cada una de ustedes, a mí me gustaría saber si existe cabida en el mundo cinematográfico un espacio para el exilio de películas alrededor del mundo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se explica? Bueno, en mi ideal, que acaba de surgir escuchándolos a cada una de ustedes, y sé que María Novarro representa el Instituto Mexicano de Cinematografía, como una cuestión de política pública para que el cine argentino pudiera ser rescatado de manera internacional, tal vez con un esfuerzo colectivo entre muchos países que también tienen la misma suerte del cine argentino, no solamente en América, sino en todo el mundo. Fumico, que tiene tal vez esta idea, iniciativa de rescatar mundialmente películas, ¿no? Y Almudena, que tiene la técnica, la visión, las políticas de restauración, y obviamente el estudio de casos de Marcela y como tú, Azul, ¿no?
que exista un esfuerzo mundial para rescatar y dar asilo político a materiales grandiosos que se van a perder. Bueno, existe la FIAF, que, bueno, esto es como muy exclusivo, es un club así muy exclusivo, que no todo el mundo va a estos congresos, es bien cerradito, pero la idea de la FIAF surgió así, es decir, hay unos materiales que están dispersos, ¿cómo unamos fuerzas para que esto suceda, ¿no? La FIAF se creó con este espíritu. Lo que pasa, ya eso no lo voy a comentar, pero que sí, porque bueno, ya cada uno sí fue que haga sus conclusiones. Pero sí que hay una voluntad de crear y de compartir estos materiales. También hay casos, por ejemplo, en el Arsenal se ha hecho, también lo digo sin juzgar otras cosas que pasa porque es Alemania, porque hay otros contextos políticos, pero sí que se ha hecho trabajo con películas de otros lugares, que se hace el trabajo en técnico, digamos, luego el material regresa, a veces es el negativo, depende es todo caso por caso, ¿no? A veces el material debe de regresar, siempre debe de regresar al lugar donde pertenece, a veces no es posible, por una situación de guerra, por una situación, ¿no? Hay muchas cosas que pasan que no permiten esto a lo mejor en un momento dado y luego más tarde sí, ¿no? Entonces quería nombrar que esto como que existe, pero al final es siempre las personas. Es interesante, ¿no? Es la acción personal que representáis vosotras dos, es el trabajo que hace Criterion y es preguntarle a la gente. Es esa red, ¿no? Existe, entre los archivos existe. Ahora que funcione mejor y que también hay personas y personas y situaciones, existe y hay voluntad de hacerlo, ¿no? Y también está el tema de dar lo que te piden, no lo que tú quieres, ¿no? Entonces tú a lo mejor, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, también en contextos políticos, en contextos de guerrilla, en los caracoles, esto pasa, ¿no? Te reúnes y te dicen, bueno, yo no quiero que me cuentes tu historia, me da igual, yo lo que quiero que me cuentes es cómo pasar este material, ¿no? Con estos bytes a esta velocidad y quiero que me des o sea, no quiero que vengas aquí a coger nada, o sea, quiero que me... Entonces creo que también es muy importante esta labor de crear o de compartir el conocimiento y de compartir lo que te pidan, no lo que tú quieras, ¿no? Creo que es importante no patronáis, ¿no? Como no imponer lo que tú crees que es lo que se debe de hacer. También, sí, esto ya igual se me va un poco por los cerros de Úbeda, como decimos en España, pero creo que es importante decirlo. Que a veces crees que unas cosas tienen que ser de una manera y no tienen que ser así, ¿no? Y estoy pensando en, por ejemplo, trabajando con un cineasta Ojibwe, que es amigo de la tribu Ojibwe, que me cuenta que, por ejemplo, la historia de las 7 generaciones que ellos piensan es una cosa que no es intacta, es una cosa que está viva y que no se preserva. Quiero decir, que es una cosa que está activa y que no hay necesidad de meterla en una urnita, ¿no? Entonces, también decir esto, ¿no? De que está bien, otra vez vuelvo a esta idea de que hay que pensar también en comunión y dejar las cosas no tienen que ser de una manera, pueden ser de 1000 maneras. No sé si te contesté un poco y luego ya dije otra cosa que me vino. Sí. ¿Quieren decir algo más? Yo podría agregar algo. Qué interesante eso porque nos saca un poco de la mirada occidental que cree que todo hay que preservarlo, ¿no? Y luego nos dan unas buenas lecciones de colonialismo los pueblos originarios en cuanto a su idea de la memoria. No, yo puedo decir que justo hace poco estuve con unos colegas de Perú que llevan adelante el Festival Corriente, que estuvieron acá trabajando en la Cineteca y que hasta donde veo, México siempre ha abierto las puertas para que se restauren películas latinoamericanas, ¿no? Cuando aparece alguien con un proyecto como ese, así que pensando en acciones muy concretas, creo que ahí hay una, ¿no? No tengo muy en claro cómo es, qué se hace. De hecho, hace 2 años personalmente estuve aquí en la Filmoteca preguntando ¿y qué tengo que hacer para venir acá a aprender a restaurar algo? Y me dijeron, tienes que traer algo. Y ahí parece muy simple, pero me cambió la mirada porque yo quería como simplemente aprender el oficio
y como que me mandaron de vuelta a casa con una misión, ¿no? Tienes que traer algo. Todavía no tengo algo que traer. Creo que debe haber mucho y yo me ofrezco, si alguien sabe, para ser la mensajera. Y luego, creo que en Argentina en particular hay muchas personas por las cuales yo no podría hablar porque son expertas, como esta gente que está en el Museo del Cine, que es nuestra, a falta de cineteca, es el lugar donde mayor cantidad de películas y materiales hay guardados. Y ellos han participado de la FIAF, son personas, digamos, más idóneas que seguramente tendrán idea de cómo responder a esta pregunta, o incluso estarán activamente en distintos lugares tratando de llevarla adelante. Pero bueno, pienso que existan estas instancias donde reciban, por favor, nuestro cine para hacer algo al respecto es muy importante. Pero luego vuelvo a lo que decías, Marcela, ¿no? También pensar en macro sin dejar de pensar en micro, ¿no? En lo territorial, en lo que tenemos cerca, en otras iniciativas que quizás no sean tener una bóveda con películas a la temperatura ideal, pero sí sean hacer acciones, ¿no? No quiero tomar mucho tiempo, simplemente decir una cosa más. Yo participo de un cineclub que se llama Cineclub Rata. En realidad es una red de hacedores de cine, investigadores y demás. Y además de proponernos proyectar películas para dar debates en lugares que no son del ámbito del cine que veíamos necesario, cuando empezaron todas estas cosas, cuando llegó este señor horrible que no voy a mencionar al poder en Argentina, y proliferaron manifestaciones y cacerolazos y plantones por todos lados, una de nuestras respuestas fue decir: hagamos un cine de papel. Ante la imposibilidad de proyectar, de preservar, de hacer películas, hagamos un cine de papel. ¿Y qué hicimos? Armamos películas que pueden ser pegadas en las calles. Entonces, siempre hay respuestas si miramos lo que está cerca. Así que... Que me encanta, es muy interesante lo que dijiste, y me quedé pensando también que esto de películas exiliadas no se puede separar del cineasta exiliado y de las olas que han habido de exilios fuertes, ¿no? Y cómo no ponemos atención en esas olas. La mayoría de veces el problema es que se está viniendo gente o que se está yendo gente, pero ¿quién está llegando y con qué está llegando? Porque nosotros, nuestras películas son tremendos bultos que andamos cargando. O sea, cada película pesa mucho. Entonces, lo pensé por mi caso, por Gloria Carrión, por Mercedes Moncada, por todas estas colegas, amigas mías. Tatiana no es exiliada, pero bueno, Tati se tuvo que venir pues, por la guerra también, ¿no? Y pues conozco muchos hombres también, pero mencionaré mujeres porque tenemos que mencionar mujeres, tener... eso. Y lo que te quería decir es que no separemos a la película del director o la directora. Por ejemplo, ahorita Centroamérica se está, pues Guate está más o menos, pero no está bien. Se está viniendo abajo, ¿no? Bueno, Suramérica, pues, el innombrable, ¿no? Pero estamos viniendo un montón de cineastas a México, estamos llegando a Estados Unidos, estamos llegando, pues ahorita la moda es México, te lo digo, todo el mundo quiere venir a México. ¿Y qué pasa? Que venimos con esas películas y venimos con la cabeza abajo muchos, porque nos han arrancado de nuestra tierra, porque nos han arrancado las raíces, porque nos han silenciado en nuestros países. Entonces, aquí estamos, no hay que ir muy lejos para ver qué es lo a dónde hay que ir a rescatar. Aquí sola, aquí estamos. Tengo 7 películas y me echaron por una de mi país. Por mi última película me tuve que ir. Entonces, y yo represento a un montón de cineastas mujeres y cineastas hombres que estamos llegando aquí a México, lo voy a decir, con nuestros matates, con nuestras películas que son memoria histórica que en nuestros países no se pueden pasar. Y
y que cortamos el circuito. Y opino lo mismo que Azul, encontrar esos otros circuitos que no son las grandes cadenas, que no son los cines, aunque hemos ido, pero mis películas se han mostrado en albergues, en tantos lugares, pero en tantos lugares que no son los mainstream, ¿no? Eso. Bueno, tenemos que cerrar esta mesa. Se han tratado muchísimos temas, todos riquísimos. Quiero agradecerles, Almudena, Azul, Fumiko, Marcela, muchísimas gracias por todo lo que dijeron. Gracias a ustedes por escuchar y gracias a FICUNAM por abrirnos este espacio. Gracias.